Igual cualquier duda que tengan, pregunten. Sí, cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, inquietud, pregunten. Ya, entonces, el dicho, ¿qué me dice? Comencemos por este aquí, que es bastante, no es muy complicado. Es parecido al que está arriba, pero ya que hay que aplicar una condición. ¿Sí? Hay que aplicar una condición. Entonces, nos dice, un motor de corriente continua es acoplado a una carga. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman eso? Para seguir. Sí, 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 se escucha. Ah, ya. Entonces, dice, un motor de corriente continua es acoplado a una carga, un torque, las pies. Esto es importante. Este. Requiere un torque de 250 libras-pies. Pero, ¿qué cosa requiere este torque? La carga. ¿Ya? El motor utilizará un arrancador el cual suministra voltaje nominal al devanador de excitación y una resistencia de 1.5 ohmios. Esto es ohmios. En serie con el inducido. ¿Ya? Entonces, el motor básicamente, bueno, tenemos un motor de corriente continua que al eje se le acopla una carga, la cual requiere un torque para, bueno, poder hacer lo que hace, lo que tenga que hacer esa carga. Entonces, el motor utilizará un arrancador y aquí te describen cómo más o menos el arrancador. El arrancador te dice que suministra un voltaje nominal al levantar la excitación y se le coloca una resistencia de 1.5 ohmios en serie con el inducido. ¿Ya? Hasta ahí. Ese simplemente es el tema, con el inducido. Eh, Pregunta. Estamos trabajando con un motor. Hmm. ¿Cuál es el inducido y cuál es el inductor? Para ver si tienen claros los conceptos. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Estamos trabajando, el ejercicio dice que tenemos un motor de corriente continua. Entonces yo lo que pregunto, ¿cuál es el inducido y cuál es el inductor? El inducido es el rotor ¿Ya? y el inductor es el estator. Exactamente. Entonces si me dicen una resistencia con el inducido, O esta sea, Con el en la resistencia. rotor. armadura. Exactamente, va a ir colocada en, en la parte de armadura, en el devanado de armadura. Ya, y básicamente si se entiende eso, el ejercicio ya está casi que hecho. Porque aquí te dan datos del motor, que eso es lo que, esos son básicamente los datos de placa de un motor. Te dicen el voltaje, te dicen la potencia en HP, y aquí están los más importantes para hacer los ejercicios. Que acá no lo dicen, pero aquí recién lo comienzo, que en qué tipo de conexión está. ¿Sí? Esto está en derivación. ¿Cómo más se conoce esto? Como shunt o paralelo. Derivación, shunt, paralelo. A plena carga. ¿Sí? Porque todos estos datos, a ser datos de placa, entonces están a plena carga. Te dan la corriente de campo, los datos de campo, ¿sí? Y me dan una condición. Me dice, oiga, ¿sabe qué? Sin carga, este motor presenta esta velocidad y esta corriente, que es como decir una I sub 0 o corriente de vacío. No exactamente vacío, pero se lo puede interpretar como que no tiene carga conectada al eje. Entonces, básicamente es sin carga. ¿Ya? Entonces, determine si el motor arranca en las condiciones especificadas. La pregunta del motor. ¿El motor arranca? ¿Qué tiene que pasar para que un motor arranque? O sea, ¿qué tiene que pasar para que un motor arranque? Cuando un motor arranca es cuando el motor comienza su movimiento. Cuando pasa pasa o hay un cambio de estado. Entonces pasa de estar en inercia a estar en movimiento. Ese instante en el que el motor cambia de ese estado, eso se llama el arranque del motor. Ese arranque es importante porque justo en ese tiempo hay muchos parámetros que, que se evalúan y que se toman en cuenta, que se analizan, pero eso ya es un poquito más avanzadito. Pero para este caso, si yo quiero que el motor arranque, ojo, teniendo en cuenta que en el eje hay una cara conectada, ¿qué tiene que pasar? Habría que comprobarlo el
Lo de la carga con los datos del motor, los datos de Exacto. placa. ¿Sí? Por ahí va la respuesta, claro. Recuerden que el motor quiere conectar al eje una carga. Entonces, si yo quiero que el motor arranque, la... A ver, ¿cómo les explico? La fuerza que tiene que tener en el eje del motor, o en palabras más técnicas y más a la materia, el torque que se genera en el eje tiene que ser mayor ¿a qué torque? Al torque de la Al carga. eléctrico. No, al torque de la carga, porque si no, no se mueve, no arranca. Hagan de cuenta esto. A ver, ya, supongamos que ustedes quieren empujar una pared. ¿Ya? Entonces, la pared presenta cierta posición, considere fricción y todo lo demás. Bueno, esa aparte. Pero ustedes tienen que empujar de tal forma que primero venzan en fuerza la fuerza de la pared, que la pared genera un torque. Bueno, eso es otra cosa. Pero la fuerza de la pared, y segundo, te dan la capacidad de mover la pared. Entonces, llevándolo acá, para que este motor arranque, yo tengo que vencer el torque de la carga para que de ahí el motor comience a girar. Cuando yo me refiero a arranque, es cuando el motor comienza a girar. Si yo tengo conectada al eje una carga, el motor va a arrancar, o el motor voy a verlo yo, bien así, voy a observarlo girar recién, siempre y cuando el torque de arranque de ese motor sea mayor al torque de la carga que está conectada en el eje de ese motor. Si el torque de la carga es mayor que el torque que el motor tiene en el arranque, eso nunca va a arrancar, porque la carga siempre se lo va a comer, así, por así decirlo, al motor. Nunca lo va a dejar que arranque porque estoy metiendo mucha mayor carga y el torque no me está arrancando, o sea, perdón, el motor no me está arrancando. Entonces, la idea es esa. Me dicen, ya sabes qué, quiero que determine si el motor arranca en esas condiciones. Pero, ¿cuál es la condición? Mi condición es que el torque de arranque tiene que ser mayor que el torque de la carga. Porque si eso no sucede, mi motor no va a arrancar. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿No? Le explico otra vez. Sí. Básicamente esto es para que el motor empiece a girar, empiece a rotar. Ya, listo. Entonces, explica una vez eso. Para que el motor arranque tiene que pasar esto. Y para que pase esto, ¿cuánto es el torque de la carga? ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿Esto conozco o no conozco? Rapidito, chicos. Sí, sí lo conozco. No, sí, sí lo conozco. Claro, aquí me dice, ¿no? 250 libras-pies. Entonces, el torque que tengo que vencer son 250 libras-pies. Aunque no se malinterpreta el hecho de Ese que es dice el cual requiere un torque de 250 libras-pies. ¿No lo se ve ese como el torque de arranque? ese es el No. torque de par de arranque, no. Ahí me repite la pregunta. O sea, esto de aquí, el torque de par de arranque, ¿a eso se refiere? No. Ajá, no, no es el par de arranque. Me parece que está escrito de esa manera. Ya, a ver. Aquí es que aquí hay una cosita interesante. A ver. La cual requiere un torque de tanto. Entonces, la carga requiere un torque de esto para que se pueda mover. Por tanto, si la carga requiere tanto torque para moverse, la carga o bien es menor o igual a ese torque. Entonces, para el ejercicio, este torque de aquí es básicamente, me representa el torque de la carga, o sea, cuánto torque me demanda girar esa carga. Yo entiendo que justamente para que el motor arranque, este torque se podría entender como el torque de arranque, el par de arranque. Sí, pero en este caso, para este ejercicio, considera que la carga, el torque de mi motor, si es que es mayor al torque de la carga para que arranque. Ojo que estamos diciendo que
arranca cuando el motor empieza a girar. Ya, empieza a girar. Entonces, ya conozco cuánto es el torque de la carga. ¿Sí? Porque aquí me dice el torque que la carga requiere. Eso básicamente es como que es el torque de la carga. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Quedó bien clara esta parte? Sí, sería como un valor nominal. Sí, lo puedes ver así también. ¿Sí? Entonces, el objetivo que es hallar esto, el torque de arranque. El torque es igual, como aquí estando en libras-pies, lo voy a trabajar en la fórmula de libras-pies. 7.04 K por phi por la corriente, armadura. Pero yo lo quiero en condiciones de arranque. Por tanto, esto es mi torque de arranque en mi corriente de arranque. ¿Ya? Entonces, ¿qué le quiero hallar aquí? ¿Qué le falta conocer? Le falta conocer K, phi y corriente de arranque. Ahora, en K por pequeña relación entre dos condiciones, o no dos condiciones, dos puntos de operaciones, llamémoslo así, dos puntos de operaciones de la máquina. Porque estos ejercicios por lo general siempre me dan dos puntos de operaciones. ¿Alguien me puede decir cuáles son los puntos de operaciones para este caso? Si los ve, o los puede distinguir. Bueno, el primer punto de operación es cuando no tiene carga. Me dicen aquí. Y el segundo punto de operación es en el arranque. ¿Por qué en el arranque? Porque yo quiero conocer qué pasa en ese punto de operación. Entonces, siempre en estos ejercicios me van a dar mínimo 2 puntos de operación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer relaciones entre esos puntos de operación para encontrar los valores que me está solicitando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo analizamos primero sin carga. Vamos a ver sin carga. ¿Qué pasa cuando tenemos carga en el eje? Sin carga. Entonces, ¿de qué forma está conectado el motor? Dice que está conectado tipo derivación o shunt. Entonces, esto es así. Tenemos el circuito de motor, esto que ustedes también ya lo hacen más rápido. Esto es igual a la resistencia. ¿Sí? Tenemos el flujo. Tenemos mi rheostat de campo, que lo manejamos con este rheostat de acá. Y tenemos aquí nuestra FEN, perdón, nuestro voltaje B. Me equivoqué. Ya, entonces, ¿qué me dicen? Me dicen que la fuente es de 230, eso ya es dato del motor. ¿Sí? ¿Qué más me dicen? Aquí voy a tener mi E sub A. Voltaje inducido en la armadura, por si acaso es esta, ¿no? Ya aquí tengo mi RF, que me dicen que es de 76.6. Vamos a ver arriba, 76.6, aquí está. Tengo mi RA que es de 0.136. Aquí está mi voltaje, 0.136. 0. Y aquí viene otra pregunta que suele equivocarse. Ya se las voy a decir. Ay, perdón. 0.136. A ver, listo. Aquí está mi flujo de ya, aquí va a haber una corriente que es la corriente I sub A. Y se acaba de una corriente que es la corriente I sub F, la corriente de campo. No de campo. Listo. Ahora, pregunta. ¿Esa corriente I sub F es este valor de aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? O sea, yo puedo colocar aquí I sub F, ¿cuánto es? Ya mí de placa, entonces 1 amperios.
Entonces, yo puedo colocar ese valor. ¿Es correcto que yo coloque ese valor ahí? Esa es la pregunta. Este valor que está aquí. Este. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Por qué? Porque ahí no estás considerando la carga. Ya. ¿Alguna otra opinión? ¿Sí? No, no considero la carga. ¿Otro? ¿No? Como estamos analizando sin carga, y ese dato que está ahí dice plena carga, entonces supongo que no es correcto. Claro, no es correcto porque yo no puedo tomar este valor de aquí de corriente, porque me dicen que estos son datos de un motor. Bueno, ya van a ver que los datos de un motor, los datos de placa, todos los valores son valores nominales. Igualmente yo creo que sí se lo has dicho. O inclusive, si no lo sabes, aquí te dice a plena carga. Por tanto, esta corriente que está aquí no es la corriente a estas condiciones de vacío, sino esta es la corriente a condición de plena carga. Por tanto, si aquí tú colocas el 94 punto y pico, está mal. Lo digo en precaución. Igual tampoco tiene mucha lógica, porque si yo tengo que suceder es 7.4, ¿de dónde diablos voy a sacar 94 amperios acá? Si esta fuente es la que me está dando la energía, y acá tengo 94 amperios y solo me da 7, entonces hay algo extraño, ¿no? Pero bueno, eso es para aclarar ciertas cosas. Entonces, este es 7.4. Ya, pues entonces podemos hacer el análisis que hicimos en el video anterior para tener como que una mejor, para que se entienda mejor. Aquí en el eje es donde se conecta la carga del motor, por si acaso. ¿Sí? Una carga de inercia J. Este es el que se conecta, la carga. Bueno, entonces leer 7.4 menos lo que sale acá. Que me ayude ahí. Bueno, voy a ver. Se te corta bastante lo que habla. Se me entrecorta ahorita. Simón. Sí. En un momentito. Un momentito. Un ratito. Ahí se me escucha mejor. Igual. Sí, ahí se escucha mejor. Vamos, igual. Cualquier cosa van diciendo. Pues, ¿no? A ver, entonces. ¿Cuánto da I sub F? Ya, alguien que tenga el cálculo por ahí. Déjenme calculando también. Me da 230 para 75. Esto me da 13. 13 raditos. Ese valor. Sí. Entonces esto me da 3. Esto me da 4,4, ¿no? 4,4 amperes. ¿No? Ahora, listo. Puedo sacar E sub A. E sub A, haciendo la malla más externa. Que queda igual al voltaje B, menos RA por E sub A. ¿Cuánto vale B? 230.
Déjenme hacerlo abajo para que haya más espacio y sea mejor. E sub A es igual a B, que es 230, menos RA, 0,136, por IA, que sería 4,4. ¿Cuánto da eso? Déjenme también ir haciendo. Eso es 230 menos 0,166, 4,4. 229.40. Sí, 229.40. Estos son voltios. Ya. ¿Alguna otra condición que requiera? Eso es lo que podemos obtener, ¿no? Tanto sub A como los que se encuentran allí. Entonces, ahora, ¿qué más podemos hallar? ¿Qué más podemos hallar? ¿Qué me dicen aquí? Me dicen que en vacío tiene esa corriente y esa velocidad. Entonces me dicen que la velocidad de vacío es igual a 1175, si mal no me equivoco, ¿no? 1175 RPM. RPM. Entonces, como yo ya sé que de aquí, esta es mi ecuación objetivo, tengo que encontrar K phi, y yo ya tengo E sub A, yo puedo plantear mi ecuación de Feng en el inducido, de Feng inducida. Esto es igual a K por phi por omega. Y de aquí, ¿qué voy a despejar? K por phi. Entonces esto es E sub A, que ya conozco, dividido para omega. O bueno, en este caso es N sub. Voy a poner N sub 0 para no tener pérdida. No, que no se me extrañe. Pero la fórmula es con omega, ¿eh? Entonces, esto de aquí me da 229.4 para 1175. ¿Cuánto me da esto? 0.19, vamos a colocar 0.2, ponlo 0.195. 0.195, listo. Ahora, veamos qué pasa en el arranque. ¿Y qué me dicen aquí? Me dicen, oiga, ¿sabes qué? Se va a utilizar un motor con un arrancador con esta condición, que además va a suministrar un voltaje nominal, el de banda de excitación, en derivación. ¿Ya? Pero también le vamos a colocar una resistencia de 1.5 ohmios en serie con el inducido. Entonces mi circuito equivalente va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Que aquí en el inducido, por eso les pregunté cuál era el inducido, y me respondieron bien que era el de armadura, voy a colocar una resistencia en serie. Una resistencia. Y el control de velocidad, que ustedes no han visto esa parte de aquí. Entonces aquí va una resistencia. Una resistencia externa, que es la que me dicen de 1.5. Sí, esa es la resistencia que me dicen ahí. Ya. Entonces, para yo poder calcular la corriente de arranque, ¿sí? Primero identifico. ¿Qué me dicen en el arranque? Dice, oye, hay una resistencia 1.5 en serie que se va a colocar con inducido. Bueno, considerado. Ahora, si partimos de mi fórmula, E sub A igual por omega, ¿sí? Cuando estamos en el arranque, cuando nos encontramos en el arranque, ¿qué sucede? Cuando estamos justo en el arranque, el motor no gira, o sea, no se encuentra girando, entonces su velocidad en el T sub 0 del arranque es igual a 0. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular
la F inducida, vamos a ponerle prima para no confundir, K, phi, por omega prima, sí está claro que el flujo es constante, ¿verdad? En el arranque el flujo es constante. ¿Y por qué el flujo es constante? Porque no cambia I sub F. ¿Sí? I sub F se mantiene igualita. Yo no hago ningún tipo de variación en esta parte de aquí. Voy a tener el mismo voltaje y el mismo reóstato. Por tanto, I sub F no va a variar en diferencia a la condición anterior. ¿Ya? Entonces, I sub F me va a quedar fija. Por eso es que el flujo también es constante. Y solamente los que están con prima son los que varían, es decir, E sub A' y omega prima. Y entonces, en el arranque, omega es igual a 0. Si omega es igual a 0, ¿cuánto me queda la F inducida que conocemos? Entonces, la F inducida sería 0 justamente en el punto de arranque. Ahora, vamos a ver. ¿Qué también se colocó? Se colocó una resistencia en el inducido. Por tanto, voy a hacer mi malla, ¿no? Para ver cómo sacar mi corriente, porque yo lo que quiero aquí es la corriente. Aquí, me cuenta la corriente. Esto ya tengo, me cuenta la corriente. ¿Sí? Ya vimos que K y que phi no cambiaban. Entonces me falta ya es la corriente. Si yo no conocía netamente esta parte, ¿no? EA' es igual a mi voltaje de la fuente que no cambia. ¿Por qué cosa? RA más una resistencia externa, ¿sí o no? Y eso va a estar pero en condiciones de arranque. ¿Por qué no pongo Ale sub A' en condiciones de arranque? Porque yo sé que esto vale 0, ¿sí? Yo sé que esto vale 0, entonces wow. Y despejar I sub A R o I de arranque. Entonces, si despejan en prima o no, vamos a colocar en prima. Sí, I sub A' de arranque, aquí es igual. Va a ser igual a mi voltaje menos 0, obviamente, dividido para RA más RE. Ya, alguien hace este cálculo, esto es 230. Alguien que haga este cálculo y va a ver lo que le sale. Si no se me está cortando algo, por favor indíquenme. Espero que esté todo bien. ¿Cuánto da eso? Eso me da a mí 140.6. ¿Me confirman ese dato, por favor? Amperios. ¿Es posible que la máquina me dé esa cantidad de corriente? Aquí todo es analizando, muchachos. Hay que analizar lo que nos sale porque no nos puede salir cosas muy fuera de lugar. Ya, para avanzar. Entonces, ¿esta corriente es posible que nos dé? Claro, sí es posible. ¿Por qué? Veamos el dato de placa. Este es 140. ¿Cuánto era la corriente nominal? La corriente nominal, si no me equivoco, era 94 amperios. 94 amperios. Y esta corriente es de 140. Es decir, que a mayor corriente, mayor torque. Déjame ver. La pregunta es, ¿el torque es el mayor al que me refiero? ¿Será lo suficiente como para que este motor arranque? Bueno, ya vamos a comprobar eso porque ya conozco cuánto vale la I de arranque. Entonces, si ya sé cuánto vale I de arranque, simplemente meto la impresión que tengo allá.
todos los datos y por favor alguien si ya lo metió me dice cuánto me da. ¿El motor arranca o no arranca? Acá por fin. 7.04. Esto es 0.2. 140.6. Entonces mi torque de arranque, ¿cuánto? ¿En qué unidades me da? 7.04 por 0.2 por... Ya. 197.96. 197.96. 197.96. ¿Qué cosa? Manzanas, peras. Libras pie. Libras pie. Ya, ahí está. Entonces, ¿el motor arranca o no arranca? ¿Arranca o no arranca? Con el arrancador ese. No me acuerdo del valor, pero creo que no arranca. Creo que el otro valor era mayor. Eran 250 y pico, ¿no? No arranca. Ahora, chicos, quítenle, hagan el mismo cálculo, pero ahora quítenle este 1.5. Y veamos qué tiro. Es decir, 7.04 por 0.2, ya está por fin, por, ahí voy a colocar los 230 dividido solamente por 0.136. ¿Sí? ¿Alguien vio cuánto me da? 1691.17. ¿Seguro? ¿Alguien otro más que confirme? El torque de arranque. O sea, yo te hablo de la corriente de arranque, sin el 1.5. No. Ah, ya, el torque. Si tú puedes dar el torque para... Sin, Solo cambia sin la corriente 1.5. nada más. Exacto, solo cambia la corriente. 1.17. 2381, ¿verdad? 17. Miren esa bestialidad de torque. Si yo no coloco mi arrancador. Y obviamente con esto la carga no solamente arranca, la carga trabaja desde largo. ¿Ya? Entonces fíjense la importancia que tiene colocar una resistencia en la armadura. Esto se llama control de velocidad por armadura. Eso el ingeniero no les ha dado. Y en teoría ese es el último tema. Cuando yo coloco resistencias en la armadura, controlo el torque. Fíjense, aquí está más claro que el agua imposible. ¿Sí? Entonces, yo puedo variar este valor de aquí. Por ejemplo, si yo lo intentaría con 1.2, el motor, inténtelo con 1.3. Ya, inténtenlo con 1.12. En vez de 1.5, colóquenlo en 1.12 y me dicen cuánto les da. El torque de arranque. La R externa. 1.12 la R externa. 1.12 amperios. Digo amperios, perdón. Ohmios. 1.12. Cuando hagan el cálculo del torque de arranque, 242.39. con 1.12. Ah, con 1.2. Ah, Sí, no, no. 1.12. Bueno, confirmen esto, ya me da 257.83 libras pies. Sí, Entonces, 207.83. con este valor, ¿el motor arranca o no arranca? Sí, Ahí se arranca. pero los 250. Pues, exacto. Pasa de los 57. ¿Ya? Si fíjense la importancia que tiene esto. Este valor. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas?
para, no sé si ya estén todos, me confirman para comenzar el taller. Sí. Me confirman si ya están para comenzar el taller. Si ya están todos, me confirman para comenzar el taller. O les gustaría que el último ejercicio y ahí ya nos quedamos con el taller de largo, mejor. Tengo un ejercicio más, un último ejercicio más preparado, que es lo que les puedo dar, porque ya con toda la velocidad que es esto que está acá no les puedo dar, porque como no han visto. Entonces, pregunto, hacemos este ejercicio que, que es muy largo, es corto, y de esta forma acabamos con los ejercicios y nos quedamos netamente con el taller. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Sí, Listo, sí. entonces vamos con Sí, esto. sí, Vamos con esto. Dice también es bueno, dice, calcular la velocidad máxima, ojo, velocidad máxima, en la salida de un motor de derivación, ya me dice la conexión, de 200 voltios DC, que opera a un voltaje constante y torque constante. Voltaje constante y torque constante. Asumiendo una relación lineal entre la corriente de campo y el flujo. ¿Esto qué me quiere decir? Ya vamos a ver. La máquina quiere una resistencia del circuito inducido de 0.5 RA y tengo una corriente en el inducido de 20 amperios, cuando la velocidad es 570 RPM. Primera pregunta que me hago, ¿cuántos puntos de operaciones hay en este ejercicio? Y segundo, no lo voy a subrayar con esto. A la velocidad máxima y a la velocidad de 570. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, creo que no hay dudas hasta ahí. Entonces, a ver, calcula la velocidad máxima. ¿Cómo calcula la velocidad máxima? La velocidad máxima yo la podía calcular con la fórmula de E, ¿no? O sea, E por A es igual a K por phi. K por phi por... Ups. Uy, otra vez el mismo. K por phi por omega. Pero, chute acá, a mí me dicen que la corriente de campo tiene una relación lineal. Creo que es más sencillo. Hacemos el elevado de inducido, la resistencia, me quedó feo. La resistencia que iría aquí, porque estamos en arranque en forma de activación. ¿Ya? Esto irá por acá y esto irá por acá. Esto ya lo hemos hecho, lo hicimos en la edición anterior. ¿Ya? Aquí coloco mi fuente. ¿De cuánto es la fuente que me dicen? De 200 voltios. Me dicen que esto de aquí es de 0.5. Esto es el flujo sub D. No me dan RF. O sea, ¿qué me dan? No conozco RF. Pero ¿qué si conozco? Esta corriente aquí se la conozco. I sub A. Si no conozco RF, peor voy a conocer esta corriente de acá, I sub F. Y conozco cuánto es la corriente que va a la fuente, tampoco conozco cuánto vale ahí. Bueno, no conozco casi nada. Pero si me dicen, oiga señor, las corrientes de campo y el flujo tienen una relación lineal. ¿Alguna pregunta? ¿No? O sea, en un plano 2D, donde mi eje de acá es mi flujo
este es el que toma los valores dependiendo de si yo modifico la corriente. ¿Sí? El flujo es el que toma los valores dependiendo de cómo cambia la corriente. Si pasa más corriente, el flujo cambia. Si pasa menos corriente, el flujo cambia. Simple y sencillo. Se me dicen que aquí hay una relación lineal. Pasa esto. No parece lineal, bueno. Ya. Listo. Ahora, esta gráfica, ¿qué es lo que me quiere decir en realidad? Ya vamos a ver. Analicemos primero para 570. 570 RPM. Entonces, para 570 RPM, ¿qué tengo y qué me falta? RPM. Listo, tengo lo siguiente. Y eso no puedo sacar, bueno, no me dan valores acá, entonces no conviene sacarla. Esta ahí tampoco me la dan. Lo que sí conozco es que acá afuera tengo una malla, ¿sí? Entonces voy a aplicar esa malla que está en la parte más exterior. Este es su campo. Entonces, ¿qué digo? Yo digo que estamos trabajando en su campo, que no es de la fuente. Entonces, A va a ser a la fuente. Y como es un motor, aquí tiene que restarse, ¿no? Si lo quieren ver así, si no, ecuación. A, R, A por I. ¿Y cuánto vale I sub? Ah, esta sí me la dan, ¿no? Esta me dicen que vale 20. ¿Cuánto me da eso? Y que se lo haga, por favor. Esto me da 190 voltios. ¿Ya? Entonces vamos a plantear la otra condición. Omega máximo. ¿Qué pasa en omega máximo? En omega máximo va a tener esto que está aquí. ¿Sí? En inducida máxima va a ser igual a phi por omega máximo. Ahora sí, ¿qué está pasando con la corriente de campo y el flujo? La corriente de campo y el flujo mantienen una relación lineal. ¿El flujo varía o no varía? Pregunta de examen. ¿El flujo varía o no varía? No, No varía, ¿por qué? ¿Pero por qué? porque el campo se mantiene constante. El campo se mantiene exactamente. Recuerden que esto es una recta que parte del origen. Estamos asumiendo que hay, esto es lineal, si aquí tiene el mismo valor que toma aquí, toma acá. Es una recta, esto le llaman la recta de identidad. Algo así, pero básicamente es lineal. No importando qué tipo de recta sea, ni la forma de la recta, es lineal. Entonces, ¿qué pasa? Que la variación de flujo es la que de esta gráfica. ¿Qué es la variación de flujo? En esta gráfica, ¿qué me representa la variación de flujo? ¿No? ¿No la ven? ¿No? La variación de flujo, o sea, cuánto varíe el flujo con respecto a mi corriente de campo, cuánto varíe. ¿Qué va a ser esta variación? ¿Es pendiente de la recta o no? La variación de flujo para la variación de corriente, ¿qué es? La pendiente. La pendiente de la recta. Y la pendiente de esta recta es la derivada de esta función, que es una función de tipo y igual a x. ¿Cuál es la derivada de esta función? Vamos chicos, que ahí está.
simplemente es A, ¿no? Entonces es una constante. Por tanto, la variación de flujo con respecto a la variación de corriente de campo, ¿es o no es constante? Sí. Ah, porque es una relación lineal. Claro, aquí te dice, relación lineal entre la corriente de campo y flujo. Entonces, si es relación lineal, esto se cumple. Ojo, esto no es que siempre es igual a X, no voy a colocar la fórmula general porque después van a pensar que solamente es igual a X y van a ver otra cosa. Y igual a X más B. Solo que en este caso B vale 0. Entonces, no importando si te dicen, ojo, si es relación lineal, entonces yo entiendo que la variación de flujo con la variación de corriente, ¿qué es? La pendiente lineal, la pendiente es constante. Por tanto, el flujo, ¿sí?, es constante. Si el flujo es constante, yo no lo pongo aquí máximo, porque no va a depender de la condición en la que esté analizando yo mi motor, ¿sí? Por favor, eso que quede claro. Miren todo lo que digo para yo poder excluir al flujo máximo. O a esta variable de aquí quitarle la potestad de que sea máxima. ¿Ya? Todo eso lo digo es para justificar que eso y que solamente va a variar esto con respecto a esto. ¿Ya? Porque eso es lo malo. Y hay casos en el que varía este y varía este. Los tres varían. Y ahí te dicen, oiga, ¿sabes qué? El flujo con la corriente ya no es lineal. No sé, es cuadrática. Entonces, ahí no puedes decir que es una constante. La derivada de una función cuadrática no es una constante, ¿no? Una Creo que variable. repasen esa parte. Exactamente, y ahí el flujo también va a variar. Entonces ahí tendré que buscar otra ecuación de otro lado para poder pasar. Pero este no es el caso, simplemente está así. Ya, entonces tengo el máximo. Entonces voy a dividir dos ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Las ecuaciones en la condición anterior y las ecuaciones en la condición máxima. Entonces, E sub A, que es igual, E sub A es igual a K por phi por omega. Y E sub A máximo, que es igual a K por phi, que ya sé que es. Entonces, E sub A es igual a K por phi, lo coloco otra vez por formalidad, pero omega máximo. Entonces el K por phi se va, el K por phi se va, gracias a qué? A mi explicación. Y ahora, ¿qué condición debe de cumplir para que la velocidad sea máxima? ¿Cuándo mi velocidad en el eje es máxima? ¿Bajo qué condición? José, Sí, se me creo que entrecorta. se quedó congelado. Se me dio congelado que el audio, video. No era lo que estabas escribiendo, ahorita ya se quedó. A ver, preguntaba, yo decía, esto me olvidé que iba a decir. Discúlpenme, déjenme recordar. A ver, estaba diciendo que ya conozco esto, ya sé cuánto vale omega, ¿sí? El E máximo lo puedo dejar en función de omega, inclusive lo puedo dejar en función de I, pero ya sé cómo ya también, entonces esto aquí ya lo puedo hallar, también esto aquí ya conozco, déjame colocar con otro color. Esto ya lo conozco, esto también. Y especialmente esta parte de aquí, la parte inferior, hay que analizarlo. Hay que analizar, dice mi fórmula arriba. Entonces, yo consultaba esto, ¿cuándo la velocidad es máxima? O cuando consideramos que, ojo, es un motor, la velocidad es máxima. Entonces,
Les decía que para que la velocidad sea máxima, tienen que pasar una cosa muy... Que la potencia... Que la potencia mecánica en el eje tiene que ser igual a la potencia de salida. ¿Sí? La potencia mecánica tiene que ser igual a la potencia de salida eléctrica. Entonces, la potencia de salida, esto es igual a ¿qué cosa? Al torque por la velocidad. Y la potencia, perdón, sí, potencia mecánica es esto. Y la potencia de salida justo en el inducido, en esta parte de aquí, voy a colocar otra vez aquí mi carguita. ¿Qué estoy comparando? A ver, Josué, tú estás comparando esta potencia de aquí. ¿Si me recuerdas? No. Ya, esta potencia de aquí con la potencia que obtengo gracias a qué cosa, a multiplicar esto por esto. Entonces es la potencia que yo obtengo justo aquí en el eje, es potencia eléctrica, aquí. Llámenlo así, ya, para que se entienda. Entonces, estas dos potencias tienen que ser iguales para que yo cumpla la máxima velocidad. Entonces, eso es igual a qué cosa? A EA, ¿en qué condiciones? En condiciones máximas. Por I sub A. Que no tiene que ser máxima necesariamente, ¿no? Pero si E es máxima, I sub A también lo será. ¿Sí? Entonces, que también será máxima. Entonces, quiero conocer la máxima velocidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo encuentro un máximo? Tengo que derivar. ¿Qué derivo? O, sí, básicamente, ¿qué planteo para derivar? Tengo que armar una sola ecuación. Entonces, mi potencia de salida, aquí es igual. Esto es igual a E sub A por I sub A. ¿Sí? Pero esto es en el arranque. O máximo. No es, esto no es, perdón, esto no es arranque, esto es máximo. ¿Sí? Y este E sub A es máximo. ¿Sí? Este E sub A es máximo. ¿Qué más conozco? Haciendo una malla en esta parte de aquí, en la parte más externa, ¿sí? Considerando condiciones máximas, ¿cómo me quedaría? E sub A máxima, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a B menos RA por I, pero esta I también es máxima. Entonces, yo ya puedo reemplazar este EA máximo en esta expresión de acá, para de esa forma tener una sola potencia, una sola fórmula, una sola ecuación de potencia. Entonces, esto aquí es igual, esto es igual de voltaje menos RA por IA máxima, ¿sí? IA máxima, y esto que multiplica a IA máxima. Entonces, PAU aquí es igual a B por IA máxima menos esta expresión, ¿a qué se parece? IA máxima cuadrada. Entonces, potencia es el cobre, ¿no? O algo así era, ¿no? Las pérdidas. Esto, sí, pérdidas, exactamente. Entonces aquí me dice que, oye, aquí igual la potencia. La potencia es igual, la potencia de salida, potencia de entrada, menos qué cosa. Menos pérdida, pues no. Entonces, para yo optimizar la potencia, encontrar la máxima, tengo que decir que potencia de salida es igual a potencia de entrada, menos las pérdidas. Era esperar eso de ahí. Bueno, entonces derivamos, pues no.
¿Para qué cosa? Para la corriente. Pero vamos a ponerle I sub A, no le pongamos máxima porque ya sabemos que es condiciones máximas. Entonces, derivando de esto me queda B menos 2 veces, ¿qué cosa? R sub A. ¿Por qué cosa? Por I sub A. ¿Y a qué igualamos para sacar el máximo? A 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer I sub A? Que para mi caso, para este caso, ojo, es I sub A máxima, porque le cambié la variable aquí para derivar, aunque le pueden haber escrito máxima, pero para no confundir, le cambié acá. ¿Ya? Esto es igual a ¿qué cosa? Al voltaje, esto pasa para acá, entre 2 veces RA. ¿Ya? Entonces yo aquí ya encuentro mi voltaje, mi corriente. Esto es igual a 200 sobre 2 veces RA. 2 veces RA es S05, entonces ¿cuánto vale esto? Bueno, 200 amperes. ¿Ya? 200 amperes. Calculo mi EA máximo, dado que ya tengo mi IA máximo, aquí es igual a mis 200 voltios, la misma malla de arriba, menos, aquí tengo que colocar RA por IA, entonces RA es 0,5, e IA que allí son los 200. Esto me da 100, pues, ¿no? 200 menos, la mitad de 200 son 100, 200 menos 100, eso son 100 voltios. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ya sé cuánto vale EA máximo. Ya sé cuánto vale IA, en este caso máximo. Ya puedo hallar entonces mi relación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conozco cuánto vale EA, sí lo conozco. Conozco cuánto vale EA máximo, también ya conozco. K por phi se elimina, simplemente me queda omega sobre omega máximo. Y omega máximo es mi constante, ¿no? Mi variable, es la que no conozco. Omega máximo, es la que me pide, me decía máximo. Entonces, despejando de aquí, omega máximo que será igual. Que me ayude, esto pasa para acá, esto pasa para acá, me queda E máximo, E sub entre A por omega, ¿no? ¿Sí? Entonces, máximo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto vale E máximo? 100. ¿Cuánto vale E sub A? ¿Cuánto vale E sub A, muchachos? No me acuerdo. 190, creo. Sí, 190. Por 570. Entonces, este omega máximo, horrible, ¿saben? ¿A cuánto me da igual? Eso me da igual a 300. ¿Qué cosa? RPM. Entonces, esta es la máxima velocidad a la que el motor puede girar. Por encima de estos valores, el motor no, o sea, ya provoca un embalamiento. Provoca un embalamiento. Hasta ahí. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Este es otro método de control de velocidad. Pero ahora este control de velocidad ya no es por inducido. Este control de velocidad es por campo. ¿Por qué? Porque me describen mi función de campo con respecto a corriente. Entonces, o lo que depende básicamente este ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Sencillo. Porque si esto, como les decía, si esto ya no es lineal y tiene una forma así, ¿ya? Entonces ahí ya no se tendrías una variable más que considerar. Porque ahora vas a tener la derivada con respecto de I sub F. Bueno, para dejarlo todo, vas a tener la derivada de qué cosa, de qué función. AX cuadrado más BX más C. Aquí esto igual a 0, vas a tener aquí 2. Bueno, ya ustedes ya hacen ese proceso. Sí, para sacar lo máximo.
Pero, ojo, depende de eso. Ya, hasta ahí, preguntas, dudas, ninguna. Todo claro, todo en orden. Esto sería hasta donde yo avanzaría porque hasta ahí no han visto nada de control de velocidad, que es el tema que está acá abajo. Entonces, por lo tanto, no me puedo ir más allá. ¿Sí? Pero ¿sabes si de repente el ingeniero va a tomar eso? Si no les dio, no les va a tomar. No, él sí le preguntó a un compañero y le dijo Sí, mi que, hija va a tomar. que sí va a ¿Qué? tomar. ¿Qué cosa? ¿Control de velocidad? Sí, con Sí, la sí. de- Toda una unidad. Le para todo preguntamos eso. todo lo que no dio, no iba a tomar y dijo que era nuestra obligación estudiar y que sí.